Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Seguimos en el módulo de salud mental y como parte de este módulo hoy tenemos una sesión muy importante, a continuación de la sesión anterior, es el cuidado de los agentes sociales. Está una experta con nosotros en el tema, es una adquisición que tenemos desde hace ya varias ediciones del diplomado, la doctora Maribel Nájera del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, quienes son pioneros y pioneras en el tema, especialmente para organizaciones y para personas que trabajamos en campo. Y bueno, antes de seguir presentando a Maribel y a la sesión, le voy a dar, ahora sí que ya todo está funcionando correctamente en la parte técnica, le voy a dar la palabra a cada una de nuestras sedes. Y bueno, antes de darle la palabra a Chicago, la maestra nos ha pedido que en vez de que nos digan hola, ¿cómo están? Más bien nos contesten rápidamente dos preguntas en el marco pues de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días. Lo primero es pues justo cómo han vivido estos días en el marco de estos sismos que hemos vivido en el país. Adelante, Chicago. Buenas, hola, buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí. Sí. Contestando la pregunta que hacen de cómo hemos vivido nosotros ahorita la situación, bueno, lo que ha pasado en México y aquí en los Estados Unidos ha sido una situación que nos hace sentir impotencia, ¿verdad? Y sí, quizás un poco de indignación porque no sabemos, de verdad, o no hay muchas cosas que nosotros podemos hacer quizás que está en nuestras manos. Como la situación de Puerto Rico también es muy triste, toda la gente perdió todo, tienen que recuperarse de tanto psicológico como económico. Es, es la cosa de que nosotros debemos de cooperar para que todos salgan con una buena autoestima otra vez alta y tengan otra vez los bienes materiales que perdieron. En lo que a mí concierne, trabajo con familias con discapacidades, con hijos en las escuelas y el impacto, el índice de estrés, nerviosismo, pánico ha ido en aumento. Algunas escuelas están haciendo estrategias para lidiar con esto de los sismos, los huracanes, pero el mayor impacto creo que ha sido las familias que tienen en México con niños que tienen las abuelas, las tías o algunos padres. Eso es lo que más me ha impactado a mí, en lo personal. Gracias, Chicago, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Mucho gusto. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a nuestra sede en Guadalajara, Jalisco, y la pregunta es la misma: ¿cómo han vivido estos días en el marco de los sismos que han sucedido en nuestro país? Adelante, Guadalajara. Buenas tardes, Guadalajara. No escuchamos muy bien la pregunta. ¿Cómo han vivido en estos días los sismos que han sacudido a nuestro país? Realmente ha sido una situación algo triste y por el momento, bueno, varias personas aquí en el diplomado tuvieron, bueno, como varios familiares que estaban en Puebla, en la Ciudad de México, y fue algo impactante también. No era algo que muchos habían vivido, pero poco a poco han ido superando las adversidades y pues por ahora yo creo que sería eso. Muchas gracias, Guadalajara. Bueno, le doy la palabra a nuestra sede en el Consulado de Fresno, California. La pregunta es la misma: ¿cómo han vivido estos días en el marco de los temblores que han abatido a nuestro país? Y se preparan, por favor, en la UNAM. Adelante, Fresno. Hola, buenas tardes. Aún no han llegado mis compañeros, pero respondiendo la pregunta, aquí en el Valle Central, acá en Fresno,
la gente, hemos tenido pues respuesta positiva por parte de las personas en cuestión de donaciones, pero pues mucha gente aquí tiene familia pues de aquel lado en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca. Básicamente hay mucha gente de Oaxaca aquí y mucha gente nos ha preguntado dónde están los centros de acopio para hacer donaciones y demás. Hemos visto a la gente desesperada por querer ayudar a la gente ahí en México, pero por parte del consulado nos hemos coordinado con centros de acopio para tratar de enviar pues víveres para México. Pero la respuesta acá en Fresno, con la gente y las organizaciones que acompañan aquí al diplomado, varias de ellas han servido como centros de acopio y sí hemos estado dando la información de cómo enviar o qué hacer o cómo hacer para hacer donaciones a México. Pero sí hemos visto a la gente, les repito, muy, muy desesperada por ayudarla, o a menos en esos momentos cuando había pasado todo, pero ahorita la respuesta ha sido positiva por acá. Muchísimas gracias, Fresno, por compartir. Saludos. Saludos. Le doy la palabra a la UNAM Los Ángeles y se preparan, por favor, en Nogales, Arizona. Adelante, la UNAM. La pregunta es la misma. En el marco de los sismos que sucedieron en días pasados, ¿cómo han vivido todos estos días? Adelante, por favor. Buenas tardes desde Los Ángeles. Hola. No ha llegado casi nadie más que nosotros dos. Están viendo la película. Bueno, pues aquí sí nos hemos bastante preocupada toda la gente por nuestros familiares ahí en la Ciudad de México. Y sí ha habido centros de acopio para recolectar donaciones para mandar para allá. Sí ha habido bastantes y la gente ha respondido muchísimo con esa ayuda que hemos pedido. Y en cuestión de psicológicamente, pues sí, la gente está un poco medio asustadita de que por acá no llegue porque de días antes del sismo, por aquí hubo un pequeño temblor ¿de cuánto, compañera? Como de 5. Como de 5. Sí. Entonces también estamos un poco, pero nos estamos preparando y gracias a Dios todos han respondido muy bien. Y creo que más que nada es que se hace conciencia en todos nosotros de prevención, de buscar, por ejemplo, aquí las salidas de emergencia, cosas que a lo mejor no tenemos tanto en mente todos los días. A raíz de esto se ha creado más conciencia y además creo que en lo personal, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Donaciones, nos preocupamos obviamente por las personas que están allá y vemos que sí, como que no es lo mismo el estar allá en México, ¿verdad? Creo que hay una psicosis allá diferente a la que se pueda vivir aquí, que tienen que ir sanando poco a poquito allá y les mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, gracias. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, saludos hasta Los Ángeles. Adelante, Nogales, Arizona y se preparan en Chihuahua, por favor. Hola, ¿qué tal? Mis compañeras vienen en camino. Y con respecto a tu pregunta, pues aquí en el consulado, al igual que en Fresno, hemos estado muy al pendiente de los centros de acopio, hemos estado muy al pendiente al ser frontera, gestionar para que el cruce sea lo más rápido posible y que llegue a su destino. Entonces, sí, hemos visto muchas ganas de ayudar de estudiantes, de distintas organizaciones, hasta de motociclistas. Entonces ha sido una muy buena sensación el apoyo que hay en Estados Unidos hacia México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Chihuahua, y se preparan en Nueva York. Por favor, la pregunta es la misma. Adelante, Chihuahua. Hola, buenas tardes. Pues personalmente han sido días de angustia. Puede recordar también el sismo del 85 y angustia porque si bien en el 85 no conocía a mucha gente, este año tengo muchísimas personas conocidas en Ciudad de México, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, y fue mucho como estar al pendiente de lo que iba sucediendo. También con orgullo por la solidaridad que mostraron las personas en hacer brigadas, la utilización, o bueno,
nuestras redes sociales con este sismo S19, ¿no? La plataforma de verificación de la información. Y también con indignación porque quienes han dado la mayor respuesta ante el desastre, pues han sido organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie, y las instancias de gobierno se han visto muy, muy lentas, regateando los presupuestos, tirándose pedradas y mentadas en el Congreso. Entonces, sí hay una indignación y hay una decepción por parte a nivel pues, institucional. Hay una extrema transparencia, porque ya no era solamente está bien, yo voy a donar, quiero hacer este donativo, pero yo quiero llevarlo para asegurarme que de verdad va a llegar a las víctimas, ¿no? Y creo que eso nos habla también de al menos un poco de memoria y bueno, también con mucha esperanza de que esto se va a reconstruir y de que tenemos que aprender a tener protocolos para este caso, para este tipo de situaciones más bien. Y me da gusto verte con un mejor semblante, Asyadet, porque la sesión pasada estabas apagadita. Yo y la ciudad entera. Bueno, muchas gracias, Joselo. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Nueva York y por favor se preparan en Del Río. Adelante, Nueva York. Hola a todos, saludos desde Nueva York. La verdad es que la primera reacción fue de sorpresa, también había cierta tristeza y miedo por la incertidumbre. Muchos teníamos amigos y familiares en la región, pero por otro lado la verdad es que la respuesta de toda la comunidad fue inmediata, se volcaron. Una vez más vemos la generosidad y la solidaridad del pueblo mexicano. Me parece que ha sido maravilloso ver una vez más de qué estamos hechos. Y precisamente esa respuesta ha sido sin duda alentadora, ha dado una gran esperanza sobre lo que podemos hacer incluso estando lejos. Y por parte del consulado, pues hemos coordinado o al menos estado al pendiente de los centros de acopio y las iniciativas que han habido en los 3 estados de la circunscripción. Hay centros de acopio por todos lados, estamos hablando de aproximadamente unos 15. Y también ha habido eventos como conciertos, galas, todo con la intención de recabar recursos. Incluso nos han buscado otras comunidades latinas como ecuatorianos, panameños, salvadoreños. Muchísimas gracias por compartir cómo lo están viviendo desde Nueva York. Saludos. Bueno, ahora me quedo en Estados Unidos, voy al consulado de Del Río, Texas, y se preparan en Morelia, Michoacán, por favor. Adelante, Del Río. Hola, buenas tardes. Pues ahora aquí Del Río, pues ahora así que revisando lo que nos preguntan, pues efectivamente todos aquí, todo el personal, sobre todo que estamos en frontera, pues pidiendo pues de alguna manera el apoyo de la comunidad para que pues nos auxiliaran con esta desgracia que está viviendo obviamente nuestra Ciudad de México y todo el interior, sobre todo pues Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo. De hecho, nosotros hicimos una situación interés en la prisión que tenemos aquí en la jurisdicción, que una de las cosas fue conseguimos de alguna manera hablando con el personal de la prisión que nos apoyaran para facilitaran llamadas telefónicas a los connacionales detenidos que eran originarios pues, sobre todo el área más afectada que sería el centro de la República. Y bueno, creo que conseguimos como 150 apoyos ahí, independientemente de lo que la comunidad organizada hizo aquí para pues juntando donativos y haciendo un acopio interesante. Que pues finalmente todo llegó y creo que llegaron hasta Puebla estas personas. Esa es nuestra experiencia y nuestra ayuda a nuestra gente allá de México. Muchísimas gracias por compartir cómo lo viven desde Del Río y todo lo que están haciendo desde allá. Bueno, regreso al territorio mexicano, en Morelia, Michoacán, y se preparan en Guatemala, por favor. Adelante, Morelia. Hola, buenas tardes. No contamos con cámara por este momento, pero ya el micrófono está abierto.
Y pues nada más en solidaridad con nuestros connacionales por el sismo de días pasados. Aquí tuvimos la fortuna en Michoacán de que aunque en algunos lugares se sintió fuerte, pues no pasó a mayores. Algunos daños estructurales en algunas escuelas, pero nada grave. Bueno, muchísimas gracias por compartir, Morelia. Bueno, adelante, Guatemala. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿se pueden acercar al micrófono, por favor? ¿Nos escuchan? Sí, las... A ver, adelante. En relación a lo que preguntabas, sí, afortunadamente, pues los guatemaltecos y guatemaltecas siempre solidarizándonos por ser, estar tan cerca de ustedes, ¿verdad? Entonces, el país mostró su solidaridad y también con la población que está cerca de la frontera, porque también San Marcos, que es un departamento de Guatemala, se vio afectado también por el sismo. Entonces hemos estado al pendiente de ustedes y también de la población de San Marcos, que está muy cerca de la frontera. Asimismo, también el gobierno se pronunció y se solidarizó y enviaron a un equipo de especialistas, pero que incluso más adelante pues dijeron que los iban a necesitar. Pero sí hemos estado pendientes y he visto también a muchas organizaciones que han tratado de apoyar, que al hacer fondos y todo eso, ¿verdad? Para la ayuda, pero siempre hemos estado, por ser un país ahí sí que desde relativamente cerca, pues también con apoyo, ¿verdad? Muchísimas gracias en Guatemala por compartir. Gracias. Bueno, también pues no les podemos abrir la palabra aquí a nuestras personas que están conectadas en línea, pero pues lo que sí es cierto es que pues las primeras ayudas en llegar de brigadas de rescate y de víveres fueron de Centroamérica, entonces pues la comunidad centroamericana pues siempre solidaria con nosotros y bueno, la verdad es que nosotros también en las catástrofes con ellos. Y pues no sé si quisieras que aquí abriéramos a una persona. De aquí del grupo, pues a mí me gustaría hacer una ronda, si se puede, brevemente. ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes, me da mucho gusto ver a todos ustedes aquí en persona. Es muy gratificante hablar con gente en vivo. Me parece maravillosa la tecnología y que lleguemos a tanta gente conectada, pero también tener gente presencialmente me gusta mucho porque puedo experimentar más de cerca lo que quieran. Si no quieren hablar todos, a lo mejor no es necesario, pero sí me gustaría que algunos dijeran dónde estaban en el sismo y si quieren decir algo de su nombre y algún sentimiento que les haya pasado en ese momento. Puede ser completamente racional o completamente irracional. Me gusta que se hable de las dos cosas porque creo que este es el tema y bueno, yo les compartiré algunas cosas que ya harán cuentas con mi edad, que me tocaron desde el sismo del 85. Entonces, bueno, digo, y que por eso estoy en este tema también, en parte, ¿no? No sé quién quiera. ¿Allá? Tú no, bueno. Pero hasta para acá porque... Sí. Si me emociono y lloro, me aguantan. Sí, no, al contrario, se vale todo. Anaya, trabajo en la Secretaría de Trabajo, en el Seguro de Desempleo, y me tocó en el aeropuerto. Ese día era mi cumpleaños, y curiosamente, 32 años atrás, me tocó lo mismo. Me considero una persona calmada, tranquila, aunque después viene el impacto. Sí, porque aunque estuvo muy fuerte y traté de controlar a mis compañeros del equipo que estábamos ahí, nunca me imaginé la dimensión, a pesar de estar ahí, de ver cómo tronaban, cómo se caían algunas cosas. La verdad es que
Pensé que no había pasado más. Todo sucedió después. Me sentí culpable después, porque no sé. Ajá. Pero estoy aquí. Estoy de pie y le doy gracias a Dios por estar con vida. Gracias por vernos a todos bien. Estamos aquí nuevamente. Así. Me da mucho gusto de verdad verlos a todos. Gracias, Celia. El trabajo de ir y abracé a todo el mundo por la felicidad de estar bien. Gracias, Celia, por tu comentario. Sí. ¿Quién más quiere compartir? Sí. Quiero compartir mi experiencia porque justamente fue totalmente diferente. Yo no estaba en la Ciudad de México, justamente ese día me había tocado ir comisionada a Saltillo. Entonces, 1 hora y media después me enteré de lo que había ocurrido, termino de hacer unas entrevistas a lo que iba, y cuando reviso mi teléfono, no les miento, tenía más de 239 mensajes en WhatsApp y 11 llamadas perdidas. Despego la pantalla y las respuestas eran: estamos bien, si se sintió feo, y dije, volvió a temblar, ¿no? Volvió a temblar, ahorita lo atiendo. Y realmente el impacto fue, o sea, mi sensación empezó a cambiar al momento en que empecé a ver las imágenes, y que muchos de los videos eran cercanos al área de la oficina en donde estábamos, que era en La Juárez, y ya terminé de hacer mi trabajo. No me afectó en algo más que se atrasó 1 hora el vuelo y al momento de llegar a la Ciudad de México, pero al momento de llegar la sensación o sea, cómo se sentía la ciudad era muy distinta. Vivo cerca de una de las zonas, bueno, de la Condesa, en Lanzures, pero desde ahí ya se escuchaban a 2 kilómetros de la de Álvaro Obregón, y pues se escuchaban muchísimas ambulancias, y realmente el efecto fue hasta estar hasta aquí. No lo sentí, y creo yo que eso es algo que me diferencia al resto, que hasta la fecha se siente mareado, que ante cualquier sonido reacciona. Yo no lo he sentido porque no lo viví. Sin embargo, ese día que llegué, no me pude dormir hasta las 3, 4 de la mañana porque empecé a generar como muchísima adrenalina, ¿no? Entonces empiezas a preguntarle a las personas, no, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo nos vamos a organizar? ¿Y cómo ayudamos? ¿En dónde nos va a tocar estar? Ese tipo, y sí lo puedo decir, que creo yo que a muchos no los voy a entender porque no lo viví. Muchas gracias. ¿Perdón tu nombre? Paola. Paola. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Tú? Sí. Mi nombre es Omar. A mí me tocó en la oficina del trabajo. Yo estoy laborando ahorita en un centro de desarrollo comunitario. Entonces, había muchas personas en el centro concluyendo. Normalmente está ubicado por Iztacalco, cerca de Jamaica, centro de Jamaica. Entonces, pues previamente habíamos hecho el simulacro, todo este asunto. Habíamos hecho la evaluación como de qué teníamos que trabajar en materia de prevención, de salidas de emergencia, etcétera. Y justo lo que comentábamos era de que pues cuando nos agarrara desprevenidos teníamos que poder reaccionar conforme habíamos intentado hacerlo en el simulacro. Empezó el movimiento, todo este asunto. Algunas personas de las que estaban trabajando, algunos de mis compañeros entraron en crisis, mismas que en la hora del simulacro pues estaban como con otra postura, ¿no? Con otra función incluso. De igual manera no había dimensionado como la gravedad o el impacto de ese movimiento, hasta que empieza a llegar igual los mensajes, todo este asunto, empieza a ver cómo edificios se caían, cómo la psicosis en todos lados, escuchar ambulancias. Cuando estábamos solos se reventó un transformador y pues se movió bastante, ¿no? Pero no hubo como una afectación tan cerca. Pero familiares y amigos trabajan en el centro, en la zona de Condesa, Roma, y no los podía contactar por ningún medio. Entonces fue como un poquito la ansiedad, el estrés, ¿no? Y después de ahí, por el espacio en el que trabajo, nos tocó acompañar también en todos los puntos de afectación. Entonces esa misma noche, así en vivo, nos fuimos al punto de Linda Vista, y toda la noche estuvimos allá apoyando en brigadas, estuvimos apoyando en escombro, y así toda la semana en diferentes puntos de la ciudad. Pero como que de esta ansiedad de repente ya era como un punto como de cansancio, pero emocional, físico, de todos los tipos, y que en el momento no se sentía tanto, pero una vez que bajó la intensidad del escombro, por ejemplo, o de tener que incluso apoyar en rescates, que también estuvo bastante fuerte, como que no ubicaba ni siquiera los tiempos. O sea, no ubicaba qué pasó primero, qué pasó después, o qué día estaba, o como que todo esto. Y hasta apenas ha sido, y de verdad, en la sesión pasada creo que ha habido mucho como poder sacar algunas cosas, y ese ejercicio de respiración incluso que nos habían hecho,
Lo he tratado de trabajar con grupos de niños y niñas, con familiares, todo esto, y tanto a ellos como a mí, yo creo que también se sirve mucho, ya tenemos que estar más tranquilo. Pero bueno, sí, ese ha sido el impacto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? A lo mejor en el transcurso de la clase pueden decir algunas cosas que hemos vivido, pero... Mi nombre es Paola y bueno, a mí las 2 veces me tocaron en un cuarto piso de donde vivía porque salí huyendo. Y pues obviamente fue una sensación horrible, pero también me ha tocado como esta impotencia un poco, perdón si lloro, porque... No pidan perdón ni disculpas porque es parte de los sentimientos que nos surgen, ¿no? Como cuidadores que tenemos que cuidarnos. Perdón. Porque un lugar muy afectado es el albergue de Ixtepec, que fue mi casa por 1 año y medio y pues sigue siendo a distancia. Y es pues como un poquito esta impotencia porque no he podido ir, ¿no? He ayudado aquí, he apoyado. Creo que de hecho como que la adrenalina de lo que pasó los primeros días me hizo estar como en varias brigadas apoyando hasta que caí en una gripa horrible en cama como una semana. Pero sí es como una sensación, como que no había podido soltarlo hasta ahorita. Sí. No puedo. Gracias. Gracias. Bueno, si alguien más quiere, podemos ir, porque vamos a ir intercalando algunas cosas. Si quieres, podemos comenzar. Sí, ¿Quieres decir algo tú? No. Bueno, pues, si quieren, les cuento y cómo lo viví yo y ya de ahí ya no le doy la palabra a nadie más. Pues a nosotros nos tocó en la oficina. La verdad es que el protocolo fue mi grito y entonces así todo el mundo se dio cuenta y entonces, ¡ah! Pues finalmente, estuvo muy feo, pero en realidad estuvo padre porque pues toda la oficina estábamos así como uvas. Entonces así de, allá se va a caer un edificio, vengas para allá, allá se va a caer. Entonces fue un poco como contención colectiva. Si las que estaban así pasmadas, ¿a qué? Pues ahí iban en la ola y ahí venían y así, ¿no? Entonces finalmente acabó y pues estábamos en la Roma, entonces pues inmediatamente se fue la luz, inmediatamente se fue todo y pues cada quien jaló por su casa y yo hasta la semana pasada, pero no me cambié por el temblor, ya me iba a cambiar, vivía en Querétaro y Monterrey y a una cuadra está el edificio de San Luis que se cayó. Entonces, pues yo fui como rumbo a mi casa, pues también cada quien jaló para su casa y pues ya estaba el edificio caído, ¿no? Entonces, a la primera escena, pues edificio caído en San Luis, ¿no? Y ya la gente súper organizada, así como que ya había como 100 personas quitando escombros y todo, y de ahí me fui a ver a otra amiga que también vive en un edificio súper alto en Tabasco, y de ahí pues el edificio de Álvaro Obregón y el de Ámsterdam, pues sí los vi antes de que, pero o sea, justo lo que dice, ¿no? Lo padre fue que pues pues que inmediatamente la gente en vez de correr fuera de los escombros, corría hacia los escombros, ¿no? Como porque sabías que estaba gente viva dentro todavía, ¿no? Y gracias a eso, pues la verdad es que se salvó muchísima gente. Y bueno, pues ya cada quien en sus casas y todo, y pues por las redes de iniciativa, pues tuvimos oportunidad de estar como intentando como canalizar víveres, información, personas, pues a lugares como muy afectados, ¿no? Entonces creo que pues esa parte como sí es como súper útil también. Y pues toda la semana pasada en iniciativa pues sí hemos estado como en contención, ¿no? Así hablando, ¿no? Con nuestra oficina en Puebla ya no se puede habitar, quedó pues muy dañada y pues varias personas allá en la oficina y pues la verdad es que la clase pasada pues también nos sirvió como mucho a nosotros como para poder pues como trabajar, ¿no? Cómo lo vivimos nosotros y pues cómo poder apoyar a otras personas pues como para salir como todavía del trance, ¿no? Porque hay quienes siguen como allá, ¿no? ¿Y dónde? Acá. No, pues o sea, que también hay que reconocer pues nuestras propias, pues nuestros propios miedos, ¿no? Y pues una forma de enfrentarlos es pues saber que existen, ¿no? Y pues
pues también somos, ahora sí que también somos personas que también sentimos, ¿no? A veces de pronto nos sentimos como super mujer maravilla, Superman, y pues no, la verdad es que también, porque además yo escuchaba muchas personas que tenían mucha culpa de que se paralizaron todos esos días y así, ay, es que yo no hice nada, es que yo no ayudé, pues no, o sea, a ver, no puedes ayudar a alguien si no estás bien tú misma. ¿No? Es como en esta parte de los aviones que primero te tienes que poner la mascarilla tú para después podérsela poner a los demás, porque si no, o sea, hasta te vuelves un estorbo o te conviertes en algo que no quieres. Entonces, bueno, pues por ese lado, pues poco a poco yo o sea, estas clases son súper útiles, se cayó al centavo que la clase pasada fuera de autocuidado y que la maestra lo enfocara mucho en la parte del temblor. Entonces, pues están grabadas, estaría súper bueno que se las replicaran a sus equipos, porque la verdad es que sí son como muy, muy sanadoras. Y bueno, fuera de eso, también le doy la palabra a nuestras sedes que llegaron un poquito tarde y ya no les vamos a dar la palabra, pero San Antonio, Puebla, McAllen, Saltillo, Oxnard, Veracruz, bienvenidos. También hay en nuestra sede CEDREC. Aquí ahorita pues ven que tenemos más sillas, es porque estamos esperando varias personas más, porque en varias sedes, no solo en Ixtepec, sino aquí también en la ciudad ya no van a poder sesionar en sus sedes porque quedaron pues inhabilitados los edificios donde estaban, entonces pues vamos a estar pues más confortados las próximas semanas en lo que se resuelven los espacios físicos acá. Y bueno, antes de regresarte a la palabra y ahora sí iniciar con pues con la presentación de esta sesión, que es pues cuidado de los agentes sociales, cuidado de los equipos. Maribel Nájera es una especialista en temas de violencia, género y migración, de intervenciones en crisis, en estrés postraumático, con más de 25 años de experiencia clínica y docente. Ella es psicóloga de la UNAM, maestra en terapia familiar por el ILEF y doctora en ciencias sociales con especialidad en estudios de la mujer y relaciones de género por la UAM Xochimilco. Y bueno, además el ILEF estuvo todo el tiempo dando apoyo psicológico a todas las personas que lo requirieron. Nosotros mismos estuvimos difundiendo, entonces, pues además, o sea, esa labor como de saber reaccionar desde las fortalezas de cada institución, pues es muy loable. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros. Te voy a abrazar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mucho gusto a los presentes y a los que están a distancia. Vuelvo a congratularme que tengamos esta tecnología para podernos conectar con tantas personas al mismo tiempo. Entonces, pues es curioso, ¿no? Porque el año pasado que venimos estábamos en otro canal, en todo muy centrado en la migración, y aunque es un tema, el diplomado es para los migrantes en específico, pues no podemos soslayar una realidad que acabamos de vivir, y además porque justo es cómo cuidamos al que cuida, cómo nos cuidamos, cómo podemos trabajar de mejor manera, no por la idea de la eficiencia del éxito, sino cómo podemos, lo que yo digo mucho a los psicólogos, pero también a las personas que son de otra especialidad que se dedican a la salud mental o al trabajo comunitario, que es nosotros somos el instrumento de trabajo, y si nosotros no nos damos un cobijo, no nos damos una ayuda, no reconocemos nuestros sentimientos, nuestro impacto, pues difícilmente vamos a poder ayudar a los otros. Digo, sí, por supuesto que para eso sirve muchos mecanismos que hoy no los traigo escritos, pero sí los quiero hablar algunas cosas, como para eso sirve a veces la decisión, ¿no? La decisión, que es un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Que quiere decir que no pienso en mí misma, sino en salvar a otros en algún momento, como dicen, esa idea que la han plasmado ahora gracias a los videos y las redes sociales, que el extranjero estaba muy impactado, algunas gente en el extranjero, de que en vez de correr para salvarse, se corrían hacia los lugares de derrumbes. Es muy interesante, ¿no? Porque tenemos esta idea, por un lado, de la sobrevivencia, pero por otro lado, de sálvese quien pueda, ¿no? Y que a veces dicen, ¿cómo una maestra dejó a los niños y se fue y se salió corriendo? Bueno,
pues porque hay una parte de que nos dice la fisiología animal y del ser humano que hay que salvarse y nos hace correr, y a otros los hace paralizarse, y a otros los hace correr en el sentido contrario de salvar, aun cuando esté en riesgo su propia vida. Entonces, esos son mecanismos de decisión que no nos permiten. Si pudiéramos pensar y reflexionar en un momento de crisis, quizá no haríamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, sirve la información, pero por otro lado, lo que a mí me gusta mucho trabajar, y en este tema más que nada, es lo que nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, porque, insisto, somos nuestra propia herramienta, y si no nos conocemos en nuestras propias reacciones, en nuestras propias vivencias, en nuestras propias experiencias, pues difícilmente vamos a poder entender lo que le pasa a los otros o a comprender, porque creo que nuestra sociedad es muy de la cultura del castigo y de señalar el déficit y todo lo que está mal. No quiero decir que no vamos a criticar al gobierno o a la gente que no cumple con su labor, pero me refiero más a la cultura en general de decir, no se hizo esto estuvo mal, no reaccioné adecuadamente, fui débil, entre comillas, una serie de etiquetas que, que no ayudan, sino que culpabilizan. Y yo digo, la culpa no sirve. No sirve para el trabajo que hacemos, sino nos perjudica, ¿no? Sirve para otras cosas, pero no nos sirve para ayudar, porque la culpa nos mueve en otras direcciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante tener en cuenta que somos antes que nada personas que nos movemos dentro de las contradicciones, dentro de las ambivalencias y dentro de esto que yo digo de la decisión, ¿no? De la búsqueda por la sobrevivencia que es animal, en el mejor sentido de la palabra, y al mismo tiempo de todo lo que ha desarrollado la humanidad, que tiene que ver con lo gregario, con lo amoroso. Ahora que ha ocurrido toda esta parte de miles de muestras y que ahora las podemos ver muy palpables por videos, en el 85 eso no ocurrió, sino que se fue documentando más a través del periodismo y de la radio y de mucho periodismo independiente. Yo ahora veo cosas muy palpables que pues, nos comparten las redes y es muy interesante cómo no entendemos a veces cómo gente se puede desprender de sí misma, aunque después caiga desfallecido, ¿no? Entonces, no se trata de eso, o sea, no se trata ni caer desfallecido y después ya no poder moverme quién sabe cuánto tiempo, ni tampoco se trata de decir, pues primero yo y que se hunda el mundo, porque entonces, pues no estaríamos dedicados a esto que entiendo que nos convoca, ¿no? Este diplomado y el trabajo que hacemos muchos, yo digo agentes sociales, creo que también me gustaría hablar de eso, de la idea de los agentes sociales. ¿Por qué digo agentes sociales? Porque los agentes sociales incluyo a una gran gama de personas que nos dedicamos a la sociedad y que ahí estamos trabajadores sociales, médicos, abogados, psicólogos, ahora me ha interesado mucho que gente de la tecnología estuvo ayudando a partir de hacer grupos de la verificación de las noticias verdaderas o de conectar a gente que no tenía acceso porque estaban las carreteras rotas. Entonces, también de muchas maneras se puede ayudar, ¿no? Y bueno, incluso este diplomado es un ejemplo de eso. Y el trabajo que hemos estado haciendo en el último tiempo en el ILEF, en el equipo que coordinó de atención a migrantes, es gracias a la tecnología, ¿no? Que en otro tiempo era impensable, ¿no? Hoy podemos hacer contención o apoyo psicológico o acompañamiento psicológico o terapia breve o diferentes modalidades de trabajo a partir de esto que pensábamos que era que no se podía cara a cara, ¿no? O sea, desde la teoría para algunos corrientes psicológicas decían, si no es en persona, la relación terapéutica, la alianza terapéutica de determinada manera, no se puede hacer. Y creo que eso también que ha ido cayendo, ¿no?
por la propia experiencia y porque la sociedad ha ido cambiando, ¿no? En diferentes cosas. Cuando usamos la tecnología, pues yo digo a nuestro favor, y creo que esto es un ejemplo. Entonces, para mí, lo de los agentes sociales es algo que a mí lo llamo así, y así lo llamé en mi tesis de maestría, que era sobre el trabajo de atención a violencia, qué cosas les podían ayudar a los agentes sociales a atender la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué hice esa tesis? Porque retomo una idea del doctor Ignacio Maldonado, que es uno de los fundadores de ILEF, a lo mejor algunos lo conocen. Es una persona de 83 años, exiliado de la dictadura argentina, y Estela Troya son dos exiliados sudamericanos, también migrantes. Por eso el Instituto Latinoamericano se ha caracterizado mucho por la idea de la solidaridad y de ayudar a la comunidad, estar muy mezclado e incluido en las cuestiones comunitarias. Y bueno, decía Nacho, ha dicho Nacho, uno de nuestros fundadores, que la mayoría de las personas que trabajan con otras personas no tienen una capacitación, ni un título, ni una licenciatura, y que esos son los que están en las trincheras. Y entonces, con esos hay que ir y trabajar. Y bueno, esa idea a mí me ha gustado porque checa mucho con muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi trayectoria. Y por eso los agentes sociales para mí somos toda esta gente que nos podemos dedicar de diferentes maneras a trabajar con otras gentes, y que pues me gusta mucho transmitir esa idea, ¿no? El año pasado, en agosto, estuve en Nicaragua, en lo que es el Ministerio de Infancia, que es como el DIF de aquí. ¿Y qué fuimos a hacer? Pues hacer un trabajo interdisciplinario del equipo de trabajo para atender casos de diferentes tipos y protocolos. ¿Y por qué terapeutas familiares lo fuimos a hacer? Porque tenemos esta idea de que ya lo hacen en el campo, lo hacen con los recursos que tienen. Bueno, pues hay que darles ciertas herramientas si es que se puede, ¿no? Y porque teníamos una historia en el ILEP de hace más de 20 años, donde cuando fue la primera época de triunfo de la revolución sandinista, se fue, ¿no? Un equipo del ILEP y de otras instituciones a hacer trabajo social comunitario no se llamaba auxilio psicológico, sino de capacitación de salud mental. Y bueno, ese trabajo siguió por muchos años y hoy se retomó de otra manera, aunque los gobiernos no son los mismos, pero la gente y las necesidades a veces sí tienen las mismas necesidades, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de lo de los agentes. Otra cuestión es ¿por qué empiezo con lo del sismo? Porque yo creo que hay que hablar de eso. Les cuento un poquito de mi experiencia en el sismo del 85. Era una joven psicóloga, y ya había terminado la carrera y estaba haciendo una especialidad justo que se llamaba grupos operativos. Los fundadores eran dos migrantes también sudamericanos uruguayos que habían vivido en Argentina y se habían capacitado con Pichón Rivier, y ellos formaron esta institución que se llamaba Taigo, y estábamos en medio de la formación. Estábamos en el segundo año de esa formación, que era de 4 años, para trabajar en equipo y ayudar a diferentes equipos interdisciplinarios, y nos sucedió el sismo, ¿no? Y entonces, también salimos a los albergues y ayudamos de muchas maneras. Y a mí me impresionó, en esa época yo trabajaba asalariadamente en un proyecto educativo del Instituto de Antropología, y había un centro de acopio en el museo. Y entonces me dijeron, oye, tú que estudiaste psicología y no sé qué, ¿no nos puedes venir a ayudar a hablar de lo que ha pasado? No, pues sí. Fui, y me llamó mucho la atención que hicimos un grupo de contención con el centro de acopio, que además había funcionado maravillosamente en la cuestión del acopio. Y cuando hacemos una primera ronda de dónde vivieron el sismo, qué les pasó, cuáles han sido sus impresiones, cuáles han sido sus temores,
lo que ha pasado, me acuerdo y siempre rescato esa anécdota porque creo que es muy ejemplificadora de lo que nos pasa a las personas que nos dedicamos a ayudar a otras, que es que se nos olvida nosotros mismos, ¿no? Y era una chica que habla de su experiencia, que en el primer momento del sismo del 85 se fue a rescatar los escombros y le tocó rescatar cadáveres del Hospital Juárez y quedó muy, muy traumatizada y después de un rato que ya no pudo y como todos, algunos dicen, tenemos la adrenalina, todo lo que da, la dopamina, todo y tenemos mucha energía y no nos damos cuenta en el cuerpo, hoy lo sabemos también por las neurociencias, que no nos damos cuenta que estamos cansados, no nos damos cuenta que ya se nos acabó la pila, que no hemos comido, que nos falta azúcar, que no sé cuánto, que nos falta agua, cosas básicas, y de repente pues caemos, nos enfermamos, ¿no? Puede ser una gripa o pueden ser otras cosas, pero entonces esta chica lo que dice es que después de haber estado rescatando cadáveres, ya no puede más y se retira y se pasa varios días con síntomas de vómito y diarrea, de estar con estos síntomas, se mejora de eso y se incluye en el centro de acopio y es una de las gentes más participativas y cantaba y bailaba y hacía bromas y entonces cuando hablamos de lo que les pasó a todos y el grupo se da cuenta de lo que había vivido esta chica y bueno, puede hablar de lo que vivió, no solamente pues la apreciaron más y la pudieron contener, sino que ella pudo hablar porque pudo darse permiso, yo diría, de decir pues que se metió en un tema muy difícil, ¿no? Que es la de presenciar la muerte concreta, ver cadáveres que nos impactan de muchas maneras y que no todos podemos hacer todo, ¿no? También tenemos nuestras límites, nuestra expertise y también nuestros límites y hay gente que no podemos hacer ese tipo de cosas y tenemos que poder decir, eso yo no lo puedo hacer porque después me voy a caer desmayada, ¿no? Tenemos que saber hacerlo. Y entonces esa experiencia del Museo de Antropología, donde el centro de acopio había funcionado bien, pues funcionó de otra manera y tuvimos sesiones de contención en un tiempo y para mí fue una gran experiencia que hoy la retomo porque creo que el ejemplo de esa chica que era muy joven en ese momento y que ayudó a rescatar cadáveres con toda la disposición, porque además justo pues tipo como los topos, ¿no? Muy delgadita, muy chiquita, se podía meter a los recovecos y ayudar a rescatar gente. Lo pudo hacer físicamente, pero emocionalmente se quebró, ¿no? Entonces, se trata de que no nos quebremos, ¿no? Sino que nos cuidemos, que cuando digamos, hasta aquí es mi límite, podamos retirarnos, podamos contenernos en las sesiones de autocontención, en desahogo, como le llamamos. Ahorita en el ILEF estamos haciendo sesiones de desahogo emocional para brigadistas y para terapeutas o para, yo diría, para agentes sociales, en una terapia o en otro tipo de cosas que vamos a ir viendo hoy. Pero yo creo que es importante eso, ¿no? Saber cuáles son nuestras capacidades y nuestros límites. Y también los momentos, porque a veces a lo mejor en un sismo alguien puede entrar en un hueco y ayudar a sacar cadáveres o ayudar a unas cosas y a lo mejor en otra cosa como puede ser que con los migrantes que perdieron su familia o con un desaparecido o no sé qué, se va a quebrar. Cada quien nos llegan cosas diferentes y por eso nos tenemos que conocer un poquito, ¿no? Bueno, con eso quería empezar, con esa historia del sismo del 85 y por eso me parece muy importante que el trabajo de la contención y el trabajo del cuidado de los agentes es muy importante hacerlo personal, pero también es importante hacerlo grupal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer al equipo, porque nos ayuda a conocer las fortalezas, las limitaciones, las debilidades y también esto que yo les decía ahora en el ILEP, desde mi idea de esa experiencia del 85, hay que hacer relevos, hay que hacer turnos, hay que hacerlo en etapas porque
porque esto va para meses o para largos, ¿no? Digo, en el 85 fue muchísimo más grande el impacto de las muertes y de los edificios y de los damnificados, pero hoy es desde otro lado también, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que a uno nos toca en el momento porque vimos el edificio que se cayó, pero a otros se nos reactivan los duelos, los problemas cuando tenemos un impacto traumático. Por eso yo digo que el cuerpo tiene memoria, bueno, lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las neurociencias también. Y yo digo, la Tierra tiene memoria. ¿Por qué volvió a ocurrir en el mismo día a los 32 años? Si no hablamos de esoterismo, si no hablamos de memoria de otro tipo, por algo, ¿no? Y entonces, cuando sucede una cuestión así como lo del sismo, y por eso digo, insisto en que empiezo con eso, se nos remueven muchas cosas, se nos remueven los duelos que tenemos, las ansiedades que tenemos, los miedos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque literalmente se nos movió el piso y entonces se nos mueve la seguridad de muchas cosas, desde en qué suelo pisamos y que podemos salir por donde entrábamos, que contábamos con ciertas personas, que contábamos con nosotros mismos de cierta manera y que hoy es diferente. Y entonces creo que eso no hay que perderlo de vista. Y es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Bueno, no es una clase del sismo, pero sí es un cuidado y autocuidado de los agentes sociales, por eso quería yo empezar con eso. ¿Algo que quieran comentar de esto para empezar con la presentación formal, digamos, de la que estaba pactada? ¿No? Ok. Bueno, pues si quieres empezamos. Bueno, algunos dijeron, ¿no?, que han tenido contención. ¿Qué es esto de la contención? O sea, ¿por qué es necesaria la contención? ¿Alguien quiere decir qué es la contención y para qué sirve? Como esta parte como de reacción al momento de crisis para evitar que pase algo como más grave, no sé, que se agudice más. Exacto. Ok. Lo describió también muy bonito hacia de cómo su equipo se balanceaba, ¿no? Entre las que... Y además eso, o sea, en un equipo hay de todo, ¿no? Alguien que está más paralizada y alguien que está más activo y alguien que dice por aquí y alguien que tiene toda la adrenalina y dice, y ha observado muy bien, y alguien que hay que jalarla porque no puede ni dar el paso, y entonces eso es la contención. Saber con quién estamos, quién es nuestro equipo, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son también las de los otros, desde algo que a mí me gusta mucho también trabajar personalmente, en equipo y con los consultantes también en terapia, que es desde el respeto. ¿Qué quiero decir con esto del respeto? Porque nos da mucho de repente, por lo que decía, de descalificar, ¿no? Calificar y descalificar. Es que se puso histérica, ¿no? Desde el Vox Populi, ¿no? O sea, porque ni siquiera hablan del concepto teórico de lo que es la histeria. Se puso histérica o se puso, o aquí algunas dijeron, no quiero llorar, pero voy a llorar. Bueno, desde el respeto se vale hablar de la emoción, ¿no? Recuerdo también en el 85 que en algunos encuadres psicoanalíticos una de las psicoanalistas en sesión se puso a llorar con su paciente y después en la supervisión la regañaron porque había llorado frente a su paciente, ¿no? Entonces, pues justo nosotros estamos colocados en otro lugar, que es, bueno, si nos está sucediendo el sismo a las 2,
nos puede dar susto a las dos y podemos decidir salirnos a la gente que, por ejemplo, estaba dando terapia, estaba trabajando, no es lo mismo, ¿no? En una institución donde hay protocolos que en una cosa de qué hacemos, ¿no? Salimos caminando o paramos la sesión o ya la cancelamos o nos calmamos y seguimos. ¿Por qué? Porque es una idea, yo digo, de ida y vuelta, ¿no? Es una idea del respeto, de la conversación, del acuerdo. Justo estamos en una institución que nos convoca que se llama Iniciativa Ciudadana, que aunque no me sé los preceptos ni su misión, considero que toda la idea de la sociedad civil es la democracia, ¿no? La idea de los derechos, el respeto y, pues, ¿qué incluye eso? Pues el respeto a la diversidad y a la diversidad desde las creencias religiosas y la orientación sexual o los derechos políticos, pero también a este tipo de reacciones, yo diría, que es muy importante, ¿no? Decir, bueno, pues se paralizó y no hay problema, se paralizó, ¿no? O a lo mejor esa que se paralizó en otro día que nos toque otro tema va a estar muy activa, en otra cosa, va a ser la que va a estar más activa en otro trabajo, ¿no? ¿Nos mandaron un comentario de Puebla? ¿Lo puedo leer? ¿Sí? Bueno, en Puebla lo que nos dicen es que también el sismo nos hace reflexionar sobre los edificios donde trabajamos. Muchos no tienen salida para personas discapacitadas. Creo que es un comentario muy pertinente porque también nos hace darnos cuenta de qué derechos debemos de pedir, ¿no? Desafortunadamente esta es una ciudad, México, la Ciudad de México, que tiene sus grandes virtudes y sus grandes defectos, pero seguimos sin tener las suficientes rampas para, ni siquiera en los hospitales o en los edificios públicos, menos en otros lugares, y yo ahí anduve compartiendo en el Facebook una cosa de que hay cómo ayudar a las personas discapacitadas, pero yo diría, en general, a gente vulnerable, porque también nos toca mucho eso a nosotros, ¿no? ¿Quiénes son la gente vulnerable? Bueno, ahorita todos, pero discapacitados, ¿quién más? Personas ancianos. Pero no se dice infancia. El término correcto es personas con discapacidad. Sí. Hay que tener un lenguaje incluyente. Entonces son mujeres, son niños, son personas, son adultos mayores, son personas con discapacidad, principales grupos en situación de vulnerabilidad. No sé cómo lo dije, pero estoy de acuerdo. O sea, es que usted manifestó discapacitados. Con discapacidad, pero no estamos de acuerdo. Con personas que tienen alguna discapacidad o tienen alguna situación de desventaja, vulnerabilidad, aunque la vulnerabilidad, como vuelvo a repetir, está en todos, de una o de otra manera, pero las consideramos, sí, a las personas adultas mayores, a los niños, a algunas mujeres, ¿no? Pero digo, pensando en este caso, quizá las mujeres pueden estar muy fuertes, ¿no? Son de las que más ayudaron, no han ayudado, organizando cosas, tienen mucha capacidad o tenemos mucha capacidad de organización, no todas, pero sí muchas con capacidades organizativas y y en esta vulnerabilidad pues nos toca auxiliarlas de manera especial, ¿no? Porque no van a poder reaccionar, pero me refería yo a la otra vulnerabilidad que es cuando reaccionamos, cuando no es esperable que alguien que tiene que ayudar salga corriendo, por ejemplo, ¿no? O he oído, ¿no? Que si la maestra o que si el jefe de trabajo salió primero corriendo que el equipo o cosas así. Y podemos decir, bueno, pues no estuvo bien en el sentido de que debe de ser el líder, pero a veces el líder también se le activan estos procesos que decíamos, ¿no? Entonces la contención, hay una contención que diríamos
natural en el sentido de que es como se organizó el equipo. Natural, no me refiero a que tengan las capacidades naturales, sino que como se diseñó el equipo en cada institución o que tienen designados puestos, hay una contención que está de esa manera y que no es que se pactó. Y la contención de la que hablamos a veces, que es una reunión periódica para un grupo de trabajo que trabaja con ciertos elementos y que nos va a hacer necesaria para hablar del impacto emocional. ¿Por qué es necesario hablar del impacto emocional cuando trabajamos con personas que viven diferentes cosas? No sé si quieren hacer una pequeña ronda de con qué población trabajan cada una de ustedes. ¿Sí? Yo trabajo con refugiados, pero vienen de un contexto de violencia. Ok, sí. No son recibiendo a los migrantes deportados. Ah, ok. Sí. De la Ciudad de México. Sí. En atención directa con el público en general, incluyendo migrantes. Sí. Para el seguro de desempleo. Ok. Yo también, bueno, con diversos perfiles, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, esto por la naturaleza del centro en el que laboro. Sobre todo nos toca un poco, tanto nacionales como por los países. Ok. Con personas migrantes víctimas de delitos y solicitantes de asilo en Ciudad de México, mayoría centroamericanas y africanas. Igual. En el medio. ¿Por acá atrás? Con personas refugiadas, solicitantes de asilo y en especial pues con todos los grupos en situación de vulnerabilidad, pero en específico el mayor es migrantes, personas solicitantes de refugio. Oigan, nada más un detalle, por favor. ¿Hablen fuerte? No susurren. Sí, hablen fuerte para que escuchen los demás. ¿Qué? Y nada. Mira. ¿Pero trabajas con personas? Sí. ¿Con qué tipo de personas? Estoy más en el área de empleo, pero no en personas. Ok. ¿Sí? ¿Por acá? ¿No se oyen? Ahí, ¿sí? Yo trabajo con solicitantes de refugio, personas reconocidas como refugiadas o que se les otorgó protección complementaria, niños y niñas y adolescentes menores de edad, bueno, no acompañados, igual solicitantes o reconocidos como refugiados. Yo trabajo uno a uno con personas, básicamente mujeres, víctimas de violencia, erradicándola, sensibilizándonos como facilitadora y como terapeuta. Y en el underground trabajo, porque ahorita estoy como un poquito separada de la parte gubernamental en el tema de la trata de personas. Okay. Me he capacitado en eso y básicamente en lo que es la entrevista, ¿sí? ¿no? Cuando llegan a ser testigos, ¿sí? O son parte de una red de delincuencia. Okay. De Saltillo nos dicen que 3 de las personas que están en la sede trabajan con migrantes víctimas del delito, especialmente en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en Chihuahua con personas migrantes, desplazadas, refugiadas, migración interna. Ok. En línea dicen en el albergue del Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, con personas en tránsito y otra con familiares que tienen desaparecidos en la ruta migratoria. Ok. ¿Por allá atrás? Principalmente mujeres, familias y niños y adolescentes acompañados y migrantes. Sí. Con retornados de Estados Unidos, principalmente porque Ok. Jóvenes, ¿no? Especialmente. Jóvenes. Ok. ¿Alguien más? ¿Allá? Dicen en las redes que no se escucha. Sí.
personas con trastornos mentales o discapacidad Ok. Bueno, gracias. Bueno, si alguien quiere decir algo, pero... ¿puedo? Sí. Con personas víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente con mujeres, personas que viven en calle, migrantes, refugiados, personas desplazadas. ¿Sí quieres pagar? Ok. Bueno, entonces, creo que de todo lo que oímos, pues todos necesitamos contención, ¿no? La contención es muy importante en estos dos sentidos que les decía, desde mi punto de vista. Si quieres, le pasamos con este. Y bueno, dicen en Fresno que personas migrantes indocumentadas y refugiadas. Uh-huh. Sí, la mayoría de ustedes, por lo que escucho, trabajan con personas que están en situación de migración, retornados, solicitantes de asilo, con situaciones de vulnerabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, todos ustedes, o los que trabajamos en estos temas, necesitamos tener un espacio regular para conversar sobre el impacto de la problemática de los consultantes en los agentes sociales. Bueno, esto de la contención tiene muchas vertientes, pero yo retomo esta idea que aprendí hace muchos años en el trabajo con grupos operativos, que era una idea de Pichon Rivière, que fue un psicólogo, era un psicoanalista argentino, que hizo un libro que se llamó del psicoanálisis a la psicología social. Es un libro antiguo, pero que tiene que ver con esta idea que a mí me parece muy importante, que era que él, trabajando en un psiquiátrico, se dio cuenta que el personal de trabajo agredía de muchas maneras a los enfermos mentales, ¿no? A los enfermos con trastornos mentales. Y se dio cuenta que tenía que hacer algo, y se le ocurrieron varias cosas, y entre ellas fue hacer un grupo regular de hablar en dos vertientes. Una que era el hablar de lo que eran los trastornos mentales en sí, que era la esquizofrenia o que era algún trastorno que les daba elemento a los enfermeros, a los trabajadores sociales, al que barre, al que hace cualquier actividad en una institución, y hablar del impacto que en ese sentido representaba lo que llamamos locura, ¿no? Porque lo que le pareció importante, y luego lo sistematizó, y pueden leer sus libros, podrían estar o no de acuerdo con algunas cosas, pero lo que para mí sigue siendo válido es esta parte en donde puso en el tapete que la información es importante para saber lo que le pasa al otro, ¿no? O sea, saber lo que le pasa en el caso de los enfermos mentales, pues las enfermedades, cómo y de qué manera pasan y cuáles son algunas situaciones que viven los enfermos y sus familias o el entorno, y cómo ha cambiado también esa idea de lo que es el enfermo con alguna situación de enfermedad mental. Y también la otra idea de qué hacer con el impacto que nos da cuando trabajamos con una situación altamente estresante, que es sentir que la locura se nos va a pegar, sentir que pueden ser agresivos, sentir muchas cosas que nos pasan, que unas son racionales y otras son irracionales. Vuelvo a esta idea, ¿no? De que estamos conviviendo con problemáticas difíciles en las que no siempre tenemos el control y en que tenemos que hablar de eso, porque tenemos un impacto que siempre está ahí y se queda de muchas maneras. Se queda en el cuerpo, o sea, la violencia, por ejemplo, ya se ha documentado de muchas maneras. Ser testigo de violencia se queda como una experiencia en un sentido traumática, se queda como una repetición de un patrón, se queda, a veces nos la llevamos a nuestra casa y repetimos patrones agresivos porque estamos impactados por la agresión que se vive en lo que estamos viviendo, ya sea institucional o grupalmente, y a veces porque no sabemos qué hacer con la angustia y con las ansiedades.
Entonces, Pichón Rivière decía que justo el espacio grupal lo que permitía era la integración, que era la integración de estas dos ansiedades que se daban, ¿no? Una ansiedad, por decirla, llamarla irracional, que escindía los pensamientos y que no permitía reflexionar, y la otra, que era una ansiedad depresiva, que se refería a la capacidad de reflexión. Y que entonces ahí podíamos decir, bueno, pues a mí me dio miedo esto, a mí no me gustó esto, a mí cuando se me acercó tal enfermo me pasó esto. Y ahí empezaron a ver que el equipo funcionaba de diferente manera. Y bueno, ya después Pichón Rivière habló de cómo trabajar en algunos aspectos, que ahorita voy a hablar del trabajo en equipo, que se tenían que ponderar. Pero su primera situación donde él se da cuenta que tiene que dejar de solamente ver a los enfermos individualmente, sino hacer trabajo con los equipos que trabajan con los enfermos, es en un hospital psiquiátrico. Y bueno, de ahí la contención se ha derivado hacia muchos trabajos como de refugiados, como el de violencia contra las mujeres o población vulnerable, en los personal que trabaja con situaciones altamente estresantes, como puede ser cárceles o psiquiátricos o hospitales. Por ejemplo, las personas que trabajan en terapia intensiva, los médicos y enfermeras viven una situación altamente estresante que ahí yo no tengo claro si les dan contención o no, pero se habla de que algunos médicos y algunas enfermeras pues tienen conductas a veces, como todos los tenemos para desahogarse, no tan sanas, ¿no? Como es el alcoholismo y otras cosas, porque viven cosas altamente estresantes en contacto con la muerte. Esa es una salida, y la otra es la cuestión de la deshumanización, o lo que hablaremos más tarde del burnout, ¿no? De cuando ya caemos en que ya no ponemos una barrera y ya queremos que no nos afecte, o ya el trabajo nos desgastó tanto que ponemos esta distancia. ¿Hasta aquí algún comentario con esto de la contención? ¿No? Entonces, para nosotros es muy importante, y bueno, yo les diría en mi experiencia de trabajo desde lo social y desde lo psicosocial y desde lo psicológico, es muy importante tener estos equipos de contención, incluso institucionales. Me acuerdo que también cuando se empezaron el trabajo con la violencia contra las mujeres, se legisló en todo esto. Pues una de las propuestas que se hizo desde el ILEF, que siempre ha estado insertado en diferentes grupos de trabajo con otras instituciones, fue la idea de que el equipo del primer albergue de mujeres maltratadas en México tuviera un equipo de contención. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo es estresante, porque la gente que, bueno, sabiendo de los albergues que deben de ser confidenciales, y que algunas mujeres o algunos les dicen la dirección a su familia y llega al maltratador, o las averiguan, o se cometen situaciones de que no se vuelve confidencial, se ponen en riesgo, ¿no? Entonces, desde la misma situación por la que están, hasta gente que las va a amenazar al personal, ¿no? Bueno, tú a lo mejor nos cuentas algunas historias, todo esto de la trata de personas, nosotros, la amenaza es todo el tiempo con el personal. Recuerdo que también cuando empezamos a trabajar con el equipo del albergue, pues empezamos a trabajar con todos, con los psicólogos, los médicos, los abogados, el policía, la cocinera, y curiosamente un personaje importante era la cocinera. Ahí en la cocina, las mujeres en diferentes momentos iban y contaban sus historias más sentidas con la cocinera. Bueno, no, nos preguntábamos por qué. Bueno, por eso incluimos a la cocinera, porque era un elemento importante, porque quizás sentían esta falta de ese hogar donde las mujeres, pues la cocina para muchas, no para todas, ¿verdad? Me incluyo, yo no estoy en la cocina mucho, así que digo, pero para algunas mujeres la cocina tiene muchos significados especiales, y bueno, iban a platicar con la cocinera. También
porque se sentían no juzgadas, me acuerdo decían que se sentían no juzgadas por la cocinera y sin embargo con algunos agentes sociales se sentían juzgadas. Más lo que está diciendo, ¿cuál es tu nombre? Pilar, que es la permanente amenaza, ¿no? De personas que van a amenazar de regrésenme a mi hijo, regrésenme a mi mujer, me lo están secuestrando, etcétera, ¿no? Estar permanente con este peligro a veces del trabajo, ¿no? Y bueno, en los hospitales o en otros lados también, ¿no? En las cárceles, en cualquier lugar, o con los migrantes, pues con las situaciones complejas que trabajamos a veces, que también a veces están en peligro de vida o muerte o etcétera, ¿no? Entonces, la contención es importante verla a nivel institucional porque nos permite ver los diferentes niveles de implicación y de cómo tenemos que hablar y desahogar, no solamente cómo organizar el trabajo, que pueden ser los trabajos que cada quien tiene y las responsabilidades, sino el poder colaborar con nuestras competencias para hacer algo más útil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo en equipo se vuelve una cuestión importante junto con la idea de la contención. ¿Por qué el trabajo en equipo tiene que ser un eje del trabajo que hacemos? ¿Qué ideas tienen? ¿Alguna idea? Yo estoy poniendo ahí algunas, pero... Hola, Cedes. Hola, Todos se quedaron mudos. Laura tiene ideas. Ay, vaya, ¿por qué me reí? ¿Por qué tiene que ser la contención parte de nuestro trabajo? ¿Y qué tiene que ver, qué elementos son importantes en el trabajo de equipo para hacer las labores que hacemos? Por ejemplo, con migrantes, que varios de ustedes trabajan con migrantes. Okay. Pues creo que se me ocurren algunas ahorita, igual pueden salir más. Sí. Creo que puede haber protocolos institucionales para saber qué se hace y cómo se hace, para que no sea como cada quien como se le ocurra, sino que pues se parta de, pues incluso de teoría, de experiencias previas, metodologías, ¿no? Y que permitan incluso no solamente la atención, sino, si se puede, incluso la sistematización de lo que estamos haciendo, de información, ¿no? Para reforzar esta parte del análisis de la realidad. O sea, si hacemos como ese corte de caja de lo que cada uno estuvo trabajando y podemos empezar a identificar tendencias, mecanismos, actores, lugares, ¿no? Que permiten igual hacer más precisa la acción que podamos tener. Y también, pues creo que puede ser un elemento importante el asunto de la confianza adentro del espacio. Porque también, lo que me han contado muchas personas es que de pronto pueden tener, sí, parámetros y todo, pero entre el equipo no hay ni siquiera como un buen ambiente laboral. Y eso hace que no se comparta la información, eso hace esto que está aquí en la pantalla, ¿no? Lo de la competencia, ¿no? No hay una construcción colectiva, sino una competencia individual, y que incluso en esos espacios que sí se llegan a tener momentos de contención, pues se les ve como una obligación y como algo que los pone más en riesgo, porque es hablar de lo que pasa en el trabajo, de lo que vivieron, y pues es como que sacar trapitos al sol con alguien que no saben a quién se lo va a decir, ¿no? Entonces, eso es un buen punto importante. Sí, pues la confianza como algo importante, y pues pensaría, aunque depende del mandato de cada espacio, también la colaboración con redes u otros actores que puedan dar pues acciones complementarias para no tener que hacer o creer que tenemos que hacer todo. Y pues agregaría eso último, ¿no? Como planeaciones estratégicas y operativas constantes para poder, hasta donde se pueda, tener más claridad de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, porque si no acabamos también con esta cuestión del agotamiento. Claro. ¿Tu nombre? Laura. Bueno, ya dijo casi todo Laura, pero retomaría algunas cosas para irlas puntuando. Creo que desde mi punto de vista y en mi experiencia en las diferentes temáticas que he trabajado en equipo, algunas situaciones complejas, creo que es indispensable el trabajo en equipo. Nosotros, por más buena voluntad que tengamos,
tenemos que trabajar en equipo y cuidarnos. Yo creo que eso es parte de la contención y de la autocontención y del cuidado, ¿no? Llámese violencia contra las mujeres, llámese trata, llámese migrantes, llámese población vulnerable. ¿Por qué el trabajo en equipo para mí es indispensable? Nosotros, también les comento alguna de las experiencias, cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia contra las mujeres y familiar en el ILEF, hace más de 20 años, pues primero nos pusimos a hacer un seminario y estudiar y enlazarnos con otras instituciones que hacían eso, y de repente pues empezábamos a ver familias y ver situaciones que estaban viviendo pues diversos grados de violencia, y de repente pues nos pasaban cosas emocionales, ¿no? Y nos dimos cuenta de la importancia que era trabajar esa parte que decía Pichón Rivière, que insisto, una cosa es el estudio, qué elementos teóricos y metodológicos, como decían, y protocolarios de una institución son importantes, y de la propia misión de la institución. Y la otra es el grado de seguridad dentro del equipo y del grado de confidencialidad. En la cuestión de la contención, yo siempre sugiero que la contención sea hecha por alguien externo, ¿no?, a la institución. ¿Por qué? Porque pues tiene, por un lado, la distancia para no estar involucrado en el equipo, y por otro lado, también que esté separado de las cuestiones laborales. ¿Por qué? Porque a veces la contención se mezcla con algo que es inevitable, que es la idea de que se hable de los salarios, que se hable de quién tiene qué puestos o preferencias, etcétera. Y aunque se tienen que hablar esos temas, a veces en la contención no es un lugar o un espacio. En la contención se puede hablar de que hay que resolver quizá un aspecto de injusticia o de esto, por ejemplo, de que no hay rampas para las personas que tienen una discapacidad, o que se le está cargando más la mano a cierta parte del equipo y a otra no. Eso sí, porque eso es parte de la contención, pero cómo se va a resolver la instancia es otra, ¿no? ¿Por qué también es importante trabajar en equipo? Porque es una manera de agruparnos y de enfrentar una situación que compartimos. Yo les decía que cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia contra las mujeres y familiar, el coordinador, que en ese momento era Nacho Maldonado, del ILEF, practicaba hace mucho tiempo el Tai Chi, y entonces se le ocurrió que por qué no empezábamos primero las sesiones de trabajo con violencia haciendo Tai Chi, y luego ya veíamos una familia, y luego ya analizábamos lo que pasábamos, además de lo de la supervisión o otras cosas. Y entonces son cosas que cada equipo puede implementar, desde espacios de respiración, como les pusieron, o personal, o yoga, o tai chi, grupales o personales, pero que son importantes para enfrentar una situación altamente estresante. O sea, hay que partir de eso, que vivimos cosas difíciles todos los días, pero que las problemáticas que enfrentamos son difíciles. Partamos de ahí, y que, como alguien me decía, en algún momento me han preguntado, no sé si se los han preguntado a ustedes, ¿y por qué trabajas el tema de la violencia contra las mujeres? ¿O por qué trabajas esos temas tan duros? O ya en broma inquisitiva, ¿no? En broma para molestar, decir, es que los psicólogos y ustedes, todos estos que trabajan, si no hay 2 homicidios, una violada y una no sé qué, no están contentos, ¿no?, de hablar de esos temas. Y entonces, bueno, lo que yo contesto mucho en estos temas es sí, trabajamos con problemática altamente difícil y altamente estresante, pero también cuando las personas salen de la problemática y resuelven y encuentran su camino, también es altamente satisfactorio. Y entonces cuando un equipo, cuando nos podemos colocar como un equipo que hace una labor que es de una ayuda de esta envergadura, pues también es altamente satisfactorio, ¿no? Y entonces, por eso algunos seguimos en estos temas, ¿no? Porque decimos,
no nos colocamos de que alguien lo tiene que hacer, sino lo hago porque también hay maneras de hacerlo de una manera eficiente y de una manera gratificante para los demás. Entonces, sí hay maneras, ¿no? Hay maneras que truenan, como ahorita vamos a hablar al rato del burnout, y hay maneras en que pueden ser útiles. Y también hay maneras en que uno tiene que poner sus límites y decir hasta aquí, y tengo que cambiar y quizá después volver y ir viendo nuestra capacidad. Y entonces el equipo es un, aunque no sea el trabajo de contención, el trabajo en equipo es indispensable para esta labor. Yo lo que quiero decir es que esta labor no se tiene que hacer sola. Aún si trabajamos solas en un consultorio, en una institución, tenemos que tener después espacios grupales para compartirlo, sea porque sistematizamos la experiencia, escribirla, sea porque nos conectamos con otras gentes que trabajan lo mismo, sea porque el propio equipo trabaja o de alguna manera, pero no, yo creo que ahora más que nunca tenemos muchas maneras de acceder a grupos que trabajan los mismos temas, ¿no? O sea, no somos tan únicos ni tan magníficos en todo. Yo creo que cada uno puede aportar diferentes cosas. Un tema que es muy importante desde el punto de vista del trabajo en equipo es la colaboración. Yo creo que si un equipo está más centrado, y lo podemos ver de muchas maneras, pero si un equipo está más centrado en la colaboración que en la competencia, pues va a ser un equipo que va a trabajar de mejor manera para estos temas. No quiero decir que no haya la competencia, porque es como negar también esta cuestión que pasa en cualquier equipo. Alguien se siente el más listo, el que da las mejores soluciones, el que quiere destacar, el que quiere ascender, por cualquier cosa. Pero aún así, si tiene que existir tiene que estar balanceado más hacia la colaboración que hacia la competencia, ¿no? También la de utilizar los mejores recursos de cada persona. Vuelvo a esta idea de que a lo mejor alguien es muy bueno para lo práctico, alguien es más bueno para lo analítico, aunque tengan el mismo protocolo y la misma formación. Alguien es más bueno para decir te acompaño para una intervención en crisis, y alguien va a decir para poner un límite, alguien que sabemos también con este tema de la migración o de la violencia que a veces los consultantes o las personas con las que trabajamos nos invaden nuestro espacio personal, a veces se nos quieren colgar o los dejamos que se nos cuelguen, y entonces también la cosa de poner los límites es importante. Sí, tenemos que hacer el receso. No, en realidad te estaba quitando un pelito. Muchas gracias. Pero... ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si allá, ¿cómo les va resultando? Hay una pregunta, la puedo leer, es de Chihuahua. Sí. Son justo sobre eso. Entonces, ¿entendemos como contención como prevención o como la intervención inmediata para evitar que una persona entre en crisis? No, yo creo que la contención, decía, está en dos niveles. Una tiene que ser periódica, porque es la parte que tiene que estar pactada por la institución o por el grupo para que se pueda autorregular y para que pueda desahogar las situaciones relacionales. Creo que eso no lo dije. En cualquier equipo hay situaciones relacionales que hay que resolver. ¿Por qué? Porque el propio impacto de la violencia o el propio impacto de la migración o el propio impacto de una historia de un niño, el propio impacto de un duelo, a cada quien nos impactan cosas diferentes, nos va a estresar y vamos a responder diferente de manera al estrés, o vamos a responder de diferente manera a nuestras heridas emocionales o psicológicas que tenemos resueltas o no resueltas. Entonces, la contención tiene que ser un espacio pactado desde la institución regular, quiere decir como se pueda, cada 15 días, cada mes, como se pueda, pero tiene que haber una contención. Y si la institución no lo propone, yo les diría, ustedes propónganlo y reúnanse por fuera y hagan una cosa de contención. ¿Por qué? Porque es importante también, tanto la contención como la supervisión horizontal de los casos es importante, porque si la institución no nos lo brinda y podemos o tenemos que estar ahí, tenemos que hacerlo, porque si no, yo lo que diría, mi conclusión a esa pregunta es que si no hacemos un trabajo en equipo cuidado,
nos vamos a ir al burnout, que vamos a hablar al rato. Y eso casi se los garantizo, ¿no? Porque no hay una manera de proteger ante tantas cosas duras, aunque algunas nos sintamos muy Wonder Woman o Wonder Man, nos pasan cosas, ¿no? Con diferentes temas. Entonces, digo, si quieres, porque dijiste que a las 5:30 podríamos hacer acabar esta parte del trabajo en equipo. Entonces, es importante la colaboración, no eliminando la competencia, sino hablando de qué parte de la competencia es útil, cómo es, conocer los recursos, utilizar los mejores recursos de cada persona, y así, ¿no? Como incluso trabajar sobre quién es bueno para qué, ¿no? La tarea o meta tiene que ser el líder. Esa es una idea también interesante, porque a veces pensamos que una persona tiene que ser el líder. Y claro que hay personas que tienen más capacidad de liderazgo inevitablemente. Pero ¿qué pasa con los líderes que cuando les toca liderar no lo hacen? ¿Qué les pasa? Como en este caso, los que huyeron del terremoto. ¿Qué pasa? Es que bueno, a mí me llamó la atención un poco porque luego esta identificación de líder debe ser como situacional. Ajá. O sea, como tanto en la etapa de crisis como por el proceso posterior de contención, no siempre la persona que está ubicada en un primer momento como el líder o el líder o el designado, es la que va a responder de la mejor manera, y en ocasiones es ver quién está en ese momento en las condiciones como más óptimas para poder acompañar y liderar ese proceso. Claro. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que esta idea de que la tarea o la meta tiene que ser el líder. ¿Por qué? Porque entonces el liderazgo puede ser rotativo. Cuando lo pensamos que una persona, el jefe o el subjefe o el que dice que tiene más títulos o el que quién sabe qué tiene que ser el líder, pues no siempre, fíjense que no. Entonces, cuando ponemos la tarea como centro de liderazgo, podemos funcionar de otra manera. ¿Cuál es la tarea o meta? Bueno, pues que funcionen mejor las leyes de protección para los refugiados y los migrantes, o la meta tiene que ser que podamos captar a más gente y la podemos tener en una situación de seguridad, o que le podamos conseguir trabajo y refugio de manera más expedita, que tengamos un trato amable y de respetuoso para tal o cual cosa. La meta tiene que ser el líder. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a ir rotando el liderazgo, y el liderazgo, cuando alguien, un líder, aunque puede ser el jefe, que puede ser alguien designado, que puede ser el que dicen tú porque tú eres más valiente, o tú porque hablas mejor, o tú porque quién sabe qué, pues a veces cuando no cumple las expectativas del grupo, lo que hace es cargar con las angustias del grupo y cargar con las ansiedades del grupo. ¿Y qué se hace? Se le rechaza, se le critica, y a veces lo que se llama en la teoría de grupos, pues, se le pone de chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir? Que es el que carga con todas las ansiedades grupales. Puede ser que por sus propias características él quiso salir en la tele, dio las entrevistas, él dijo, nosotros somos Juan Camaney del equipo de quién sabe qué, y luego pues ya contestó mal y dijo una tontería y dijo, no, pues él es el que dijo y todo el equipo está mal, que lo corran a él. No, pero pues todos lo pusimos a él, ¿no? Entonces, que hable él y que luego en la otra entrevista hable el otro, y que, ¿por qué? Porque la meta es que trabajemos en equipo, ¿no? Entonces, creo que y lo vemos también en el fútbol, ¿no? ¿Puedo interrumpir tantito? Sí. Del Río, por favor, deja de compartir pantalla, está bloqueando la transmisión de todos. Gracias. Perdón. Todo tecnología. Y lo pongo mucho también en esta idea que aprendí de lo de los grupos, que decía Pichón Rivière que el fútbol era un ejemplo muy específico de cómo un equipo funcionaba como un equipo internalizado, ¿no? Que internalizábamos el otro, que sin voltear a ver a alguien le pasaba el balón y entonces el otro le daba el pase y podía meter el gol. Cuando alguien se quiere llevar el balón solito y quiere meter el gol, a veces es cuando falla. O cuando dice, no, este es el más prestigiado futbolista, pues es el que falla, ¿no? Y entonces dicen, es lo peor, ¿no? No sé para qué le pagan tanto si no puede meter ni un tonto gol. Bueno, yo creo que eso es lo que le pasa a muchos líderes, ¿no? Que fallan en los momentos más estresantes
da la cara institucional o de grupo, y pues lo que pasa es que se convirtió en el líder personal y no en el líder del equipo ni no en el líder institucional, y si no lo rotamos, pues entonces va a ser ese el tema, ¿no? Entonces hay que reconocer las capacidades y cualidades de cada miembro del equipo. Entre una de ellas habrá gente que diga, yo por ningún motivo voy a dar la cara porque me da pánico escénico, mejor yo hago yo organizo tal cosa, y otro dirá, yo redacto muy bien y me va a salir muy bien el comunicado de prensa o qué sé yo. Entonces, las cualidades y capacidades son importantes reconocerlas, ¿no? Porque eso va a hacer que un trabajo sea mejor. No quiere decir que no va a haber errores, sino que van a estar incluidos como parte de este proceso del trabajo en equipo, ¿no? Pero en nuestro trabajo con migrantes y en nuestro trabajo de población vulnerable, es importante el trabajo en equipo, ¿no? ¿Quieres que hagamos el receso en este momento? ¿O seguimos un poco más? Pues, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ahí en la sede? Si quieres, vamos a hablar un poquito de la supervisión y hacemos los equipos para que regresando trabajen directo. Bueno, ¿por qué digo que uno de los temas del trabajo del autocuidado es la supervisión? ¿Qué les surge con esta idea de la supervisión? ¿Qué experiencias tienen? ¿Alguna idea? ¿Sí? Pues en la psicoterapia se Ajá. porque no necesariamente el psicoterapeuta tiene toda la visión. Ajá. En un momento dado para hacer un primero diagnóstico y evaluación correcta, mucho menos a veces una intervención lo más fidedigna y completa posible. Entonces, el hecho de realizar supervisión con colegas o con superiores o con gente simplemente que tenga otros puntos de vista, desde luego profesionales, nos da nos puede enriquecer, ¿no? Ajá. Nos puede apoyar. Y aparte también nos ayuda a nosotros, pues en la parte de la convención, por ejemplo. Claro. En Los Ángeles pidieron la palabra también. ¿Sí? Perdón, ¿te interrumpí? No, está bien. Perdón. Adelante, Los Ángeles. Un momentito. Ya estoy lista. Saludos a todos. En la experiencia y en la práctica de grupos, a mí me ha gustado mucho porque he encontrado el cierre de cada grupo. En el proceso de la contención, al final, se encuentran herramientas que pueden servir para los siguientes grupos o para las mismas personas. No sé si me han tomado en cuenta esa situación, ya sea grupal o ya sea individual, que por lo general es mejor el grupo. El cierre. Okay. El cierre es algo que deja más tranquilidad, más seguridad y con más satisfecho a las personas que asistieron al grupo con la solución de todos y al final la herramienta que queda de todos que están aprobándolo. No sé, yo tuve grupos de padres de niños con discapacidad en los kinders, por eso ahorita se me ocurrió el cierre siempre, no dejar nada más hacia la gente que se vaya después de un grupo o un curso o un proceso. El proceso siempre hay que cerrarlo. Sí. Es el final de la solución, pero aparte una herramienta. ¿Está bien? No sé si está bien o no, si te ha resultado a ti está bien. Lo que hacemos en un curso o en un grupo regular, pues a veces es llevar relatorías, ¿no? Y llevar una bitácora de los temas que se hablan, y a veces cuando se acaba una etapa de una contención, es importante la retroalimentación y decir los temas que se trabajaron, se resuelven de una manera, obviamente en un curso también, o en esto que está compartiendo la compañera de las mejores herramientas o soluciones que se dieron, creo que en ese sentido lo compartimos. Y bueno, ya habíamos ido un poquito a la supervisión. La supervisión, como la planteamos para el trabajo de primeros auxilios psicológicos y para
el trabajo de los agentes sociales, son la idea de conversar acerca de la o las problemáticas atendidas con la finalidad de compartir, analizar o enriquecer la atención. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo la compañera. O sea, dos cabezas piensan mejor que una, un equipo puede dar una visión más integral. En la terapia sistémica, y en particularmente en un enfoque que es la terapia narrativa que yo he estado trabajando durante los últimos años, trabajamos una vertiente que se llama el equipo reflexivo, en donde se trabaja con un grupo, suponiendo que hay un consultante y tiene alguna problemática, y el equipo reflexivo es parte del equipo que lo está atendiendo, o personas que de la institución o personas de su red comunitaria vienen y se convierten en voces, o sea, con una metodología y con una sistematicidad que tratan de abrir soluciones a lo que está enfrentando. No desde la calificación y no desde el deber ser, sino desde la idea de abrir opciones. Siempre la idea de tener enriquecer la perspectiva de abrir opciones, de ver caminos, es una idea que la supervisión tendría que proponer desde esta idea de la supervisión y no de decir como una calificación, ¿no? Alguien está bien, alguien está mal, alguien sacó 10 y alguien está reprobado, sino cuáles son las opciones de vida que tiene la gente y que tiene que, con la que tiene que trabajar. Entonces, la supervisión para nosotros en la clínica pues es indispensable, es parte de la formación, pero para los equipos de trabajo también a mí me gusta plantearla. Y antes del receso que hiciéramos 3 equipos, yo creo que sí para 3 equipos, si se enumeran del 1 al 3. No. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 2, 3. 1, 2, 3. 1. Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita, si quieren, que se unan los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, y se ubiquen quién es el equipo, damos el receso y regresando al receso, les voy a pedir que ese equipo elija la historia de algún consultante que concluyó un proceso, es decir, la atención de manera satisfactoria para él, compartiendo la utilidad de las intervenciones del profesional asignado, técnicas y la participación de la institución y de las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que el equipo 1 puede decir, oigan, yo quiero platicar de este caso, y otra persona del equipo 1 va a decir otro, y más o menos que escuchen los casos de cada quien, y que el equipo 1 elija uno de esos casos y diga, ¿por qué esa historia de ese consultante o de esa persona usuaria, como le quieran llamar en su institución, fue satisfactoria en este sentido? ¿Qué hizo con este tipo de cosas para que pudieran decir por qué fue satisfactoria para la persona y que el equipo llegue a una conclusión? No, porque yo creo que todas tienen historias satisfactorias, pero no podemos hablar de todas. Entonces, vamos a hablar de 3 en este caso, que son las que están aquí. Y en la sede, si alguien quiere compartir a alguien, que ahí ahorita Seade nos diga si alguna sede comparte esto, ¿no? Entonces, no sé cuánto es el receso, 10 minutos. Entonces, si vamos al receso y regresamos a trabajar esta parte, ¿sí?